Programa de capacitación online gratuito certificado Network Marketing Training. Módulo 2, Gestiona tus miedos. Curso 1, el autoconocimiento. Objetivo: todos los seres humanos guardan en su propio pasado muchos inconvenientes que hacen que esta persona no enfrente las situaciones actuales de una forma adecuada. 5 de octubre, 9 de la noche. Comencemos. Hasta los 21 años, la persona está formada a través de su medio ambiente entre el ser de esta misma persona y los demás. Después de los 21, uno se hace cargo de uno mismo y sobre todo qué es lo que pasa en su interior. Nosotros nos formamos hasta los 21 años. El 80% llega hasta aquí, hasta los 21 años, entra en esta etapa con sus virtudes, con sus errores, con sus heridas y decide. Y este es un punto muy importante en seguir adelante, en seguir avanzando. ¿Qué pasa aquí? A los 21 años trata de no pensar, trata de no verse. Esto indica que es una persona evasiva, porque a esa edad, a los 21 años, ya hemos acumulado una serie de heridas, una serie de virtudes. Entonces está uno en mejorar, en avanzar, en retroceder, en replantear. El 20% dice: voy a regresar, voy a explorar y voy a cicatrizar las heridas, cerrar puertas. Y este es un camino muy duro, porque a esta edad de los 21 años pocos deciden realmente cicatrizar las heridas. El camino es muy duro, no es un camino de flores. Constantemente se nos mueve el piso. Es conocer heridas y sobre todo tratar de cicatrizarlas, aquellas que no hemos podido hacer. Constantemente aparece, no es un camino de flores, pero si tú decides hacerlo, excelente. Ahora, si ya has pasado los 21 años y tienes más edad, con mucha más razón. El autoconocimiento es conocerse y es conectarse con el camino espiritual. De eso se trata el autoconocimiento. No es que yo reconozca mis habilidades o virtudes, no, es más que eso, es conectarse con el camino espiritual. No tiene nada que ver con Dios. Es algo muy, muy espiritual y muy humano. Significa limpiar los ojos para ver más. Te recomiendo, si es que tienes más de 21 años, empieces a realmente conocerte, a no tapar esas cosas que no quieres ver, y es necesario destaparlas para que mejore tu nivel de vida, ya sea en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual. El autoconocimiento es conocerse a sí mismo. El primer paso del crecimiento personal es hacer un revisar de nuestro interior. Tenemos que revisar nuestro interior definitivamente. Si tú revisas tu interior, estás en la facultad de poder avanzar. Además, si hablamos del interior, tenemos que enfocarnos en el pasado. Ese pasado que a veces no lo quieres tocar, ese pasado que a veces no lo quieres ver, pero que es necesario si realmente tú quieres ser un gran líder. Si quieres ser un gran líder, tienes que empezar a cicatrizar. No borrar, porque eso va a ser imposible. Cicatrizar aquellas heridas del pasado. ¿Te has visto en esta situación? ¿Te has visto en esta situación? ¿O en esta? ¿O en esta? Tenemos nosotros diferentes áreas de trabajo. Tenemos el área de mamá, es aquella que nos dio la vida. El área de papá, aquel que quizás no estuvo con nosotros. El amor del esposo conviviente enamorado. Y también el tema de la salud. Como seres humanos manejamos muchas áreas y estas son muy importantes porque influyen mucho en nuestro comportamiento. En el tema de mamá, te hago una pregunta y evalúalo. ¿Tienes algún problema serio o frío con tu mamá o persona que te haya criado? Cuando hablamos de problema frío, hablamos de problema que no se toca, son los resentimientos que a veces están ahí como espíritu negativo en la relación con la mamá. Si tienes algún resentimiento, si tienes algún problema con ella o algo que no le has dicho en un determinado momento, hazlo. Aprovecha ese momento para que tú puedas realmente limpiar
o cicatrizar esa herida, esa pena que tienes. Con respecto a papá, te hago una pregunta. ¿Tienes algún problema extremadamente delicado con tu padre o persona varón que te haya criado? Si tienes la experiencia de no haber sido criado por papá y tienes el conocimiento de que existe o está vivo, está en tal lugar y no tienes contacto con él, trata de hacerlo. ¿Por qué? Porque te va a permitir de alguna forma cicatrizar esas heridas. El autoconocimiento lo que se quiere es eso, cicatrizar las heridas. Imposible borrarlas porque ya dejaron huellas. Pero si tienes esa posibilidad de hacerlo, hazlo. Habla con tu papá, date un tiempo con él. En el tema del amor, te hago una pregunta. ¿Jugaste con los sentimientos o han jugado contigo en lo sentimental que hasta ahora no lo olvidas? ¿O tienes sentimientos negativos hacia esa persona? Si tu pareja actual no te permite a ti la confianza, entonces tienes que replantear muchas situaciones. Tú no puedes estar atada a tu pareja por los hijos, o por la sociedad, por el escándalo, por la familia. Si en un momento tú has jugado con los sentimientos, trata de acercarte y pedir perdón, porque es necesario. Parte del autoconocimiento es pedir perdón a aquellas personas que hemos hecho daño en algún momento de nuestra vida, porque a veces hacemos las cosas de una forma inconsciente y estropeamos muchas situaciones y sin querer podemos jugar con los sentimientos de una persona. En el tema del amor tienes que tener mucho cuidado, evalúa todo, fíjate si tú estás al lado de la persona que más amas, tienes que ser muy clara, tienes que ser muy claro con todo esto. El amor es un área muy importante que influye mucho en nuestra actividad de networker porque nos da mucha tranquilidad, paz, espiritualidad y sobre todo alegría, porque se refleja en los ojos y en la mirada la felicidad. En el tema de la salud, te hago una pregunta, es un poco fuerte. ¿Tienes problemas de cáncer, VIH, infertilidad, leucemia? Esta parte, si tú tienes alguna de estas enfermedades, esta o si no otras, entonces trata de mejorar tu nivel de vida. Trata de no atraer más a la enfermedad. Se ha comprobado que cuando uno está feliz, está contento, ríe más, pese a que el cuerpo esté con cáncer, con algún problema de salud, eso ayuda a que esta actividad retroceda poco a poco, porque se va generando una, un líquido en el cuerpo humano que ayuda a que el cuerpo reaccione solo. Entonces uno mismo puede curar sus propias heridas. Ahora, hasta aquí, yo les pido que ustedes cierren sus ojos y comenzamos a reflexionar todo sobre nuestro pasado. Aquel pasado que hemos ocultado y que nos hace daño. Aquel pasado que a veces nos lleva a la depresión, a la soledad. Trata de reflexionar cada uno de estos puntos en el tema de papá, en el tema de mamá, en el tema del amor y en el tema de la salud, que son muy importantes. Si tienes algún problema con ellos, trata de solucionarlo. El autoconocimiento es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo como primer paso. Y como segundo paso es conocer nuestras características personales, que es lo que normalmente todas las personas dicen. El autoconocimiento, sé mis gustos, preferencias, emociones, anhelos, éxitos y frustraciones. Eso está bien. Pero recuerden que el autoconocimiento es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, sobre tu pasado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que te ha sucedido y de esa forma poderlo corregir. Como networker debemos de limpiar nuestro pasado, debemos de cicatrizarlo, tratar de que todas las puertas estén cerradas, porque eso nos da estabilidad emocional. Estrategia para el autoconocimiento: hay que reflexionar sobre uno mismo, reconocer los gustos y preferencias, y algo importante, reconocer nuestros errores y defectos, que para muchas personas es un poco difícil. Tienes que hacerlo. Tienes que empezar a establecer relaciones de a dos. Olvídate de la tecnología. Ponte frente a la persona y comienza a conversar sobre temas que a ti o a ambos les pueda interesar. Tener una capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Como dice el refrán, ponerse en los zapatos de la otra persona. No es nada fácil, pero tienes que intentar hacerlo. Aprender a escuchar a otra persona. Eso es muy importante, escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Qué significa ser auténtica? ¿Qué significa ser auténtico? Es que tú tienes que ser un líder que logra todos sus objetivos y metas y que es auténtico. Con el tiempo pierde la credibilidad y confianza si tú no eres auténtico. Todo lo que piensas, sientes, dices y haces tiene que guardar coherencia. De eso se trata el ser auténtico.
Haz un ejercicio, te lanzo esta pregunta: ¿qué puedo mejorar de mi pasado dentro de las 24 horas, dentro de una semana, dentro de un mes y dentro de un año? Considéralo, evalúalo y ejecútalo. Y ahora saquemos nuestro espejo, porque con el espejo dices: yo me acepto tal como soy, yo me reconozco, yo me debo de autoconocer, yo me acepto así con mis defectos y virtudes, y luego nos besamos. Comenta.